No mires los espejos. Si manejas de noche, hay una regla que todos terminamos aprendiendo tarde o temprano: no mires tanto los espejos. No por seguridad, por salud mental. Yo no creía en eso. Me reía incluso cuando algún colega me contaba cosas que vio por el retrovisor. Siempre pensé que era el cansancio, el cerebro jugando con la oscuridad. Hasta esa noche. Desde entonces, nunca volví a confiar en lo que muestran los espejos. Me llamo Laura. Tengo 29 años. Trabajo como representante de una empresa de software y me la paso viajando por el país. Hago visitas a clientes, auditorías, capacitaciones. Eso significa que paso mucho tiempo sola en el auto, cruzando provincias, en rutas que no aparecen en ningún folleto turístico. Esto pasó hace poco. Volvía de una reunión en La Pampa, rumbo a Bahía Blanca. Era tarde, tipo 11 de la noche, y me había demorado más de la cuenta por una tormenta que se desató sin previo aviso. Las nubes parecían haber tragado el cielo. Tenía dos opciones: quedarme a dormir en un hotel de mala muerte o avanzar un poco más para ganar tiempo. Elegí avanzar. Error número 1. La ruta estaba vacía. Y cuando digo vacía, me refiero a kilómetros sin un solo faro. Ni casas. Ni camiones. Nada. Solo el ruido de la lluvia golpeando el parabrisas, los relámpagos lejanos y la voz apagada de la radio hablando de política como si todo siguiera igual en el mundo. El primer detalle raro lo noté cuando miré por el espejo retrovisor interior. Había algo en el asiento trasero. No era claro. Una sombra. Un bulto. Me di vuelta de golpe. No había nada. Me reí nerviosa. Me dije que era el juego de luces de los faros con los asientos. La lluvia distorsionando todo. Seguí manejando. Pasaron unos minutos. Volví a mirar. Otra vez, esa sombra. Pero esta vez, más definida. Parecía una persona. Sentada en el centro del asiento. Sentí un nudo en el estómago. Giré la cabeza, rápido. Nada. Empecé a pensar que tal vez me estaba quedando dormida. Bajé la ventanilla. Entró un viento helado. Me sacudió un poco el cuerpo. Me obligué a no mirar más atrás. Solo al frente. Música alta. Respirar. Pero los espejos te buscan. Es como si, en la ruta, con la oscuridad total, algo dentro tuyo necesitara confirmar que estás sola. Volví a mirar. Y esta vez lo vi. Un rostro. Pálido. Con los ojos cerrados. La cabeza ladeada, como si estuviera dormido. No grité. No frené. No quise hacerlo. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí los nudillos crujir. Miré al frente. Solo eso. Seguí recto. Pasaron 5 minutos, tal vez menos, pero se sintieron eternos. Entonces sentí una exhalación. Cerca. Detrás mío. Y luego, algo peor. Un dedo tocó el respaldo del asiento del conductor. Fue una presión leve. Lenta. Pero real. Frené. Frené en seco en medio de la ruta. Me bajé del auto con la puerta todavía medio abierta. La lluvia me empapó en segundos. Me giré hacia el interior. El asiento trasero estaba vacío. Pero había marcas de humedad, como si alguien se hubiera sentado. Me acerqué con la linterna del celular. En el vidrio empañado del lado de adentro. Había una huella de mano. Una sola. Pequeña. Cerré la puerta con fuerza. Me subí. Arranqué. En ese momento, lo único que quería era llegar a algún lado, ver una luz, una casa, un cartel, lo que fuera. Manejar sin pensar. Y durante un rato lo logré. Nada raro. Solo yo, la lluvia y el motor. Hasta que volví a mirar al espejo. Esta vez, la figura estaba despierta. Me miraba. Sin parpadear. Los ojos eran negros. No por color, sino por profundidad.
como si no tuvieran fondo. Y ahí lo entendí, no estaba viendo algo detrás mío. Estaba viendo algo a través del espejo. Como si el vidrio no reflejara lo que había en el auto, sino otra cosa. Otro plano. Otra realidad. Seguí manejando sin mirar más. No importa cuánto tardara. No iba a volver a ver eso. Pasaron varios minutos hasta que encontré un pueblo. Pequeño, olvidado, pero con una estación de servicio abierta. Frené. Bajé, temblando. Entré al minimercado. El encargado, un hombre mayor, me miró con cara de susto. ¿Estás bien?, me preguntó. Le dije que sí. Que venía de la ruta. Que creí ver algo en los espejos. Él no se rió. No me dijo que estaba loca. Solo dijo: a veces, la ruta no muestra lo que hay, sino lo que te persigue. Y me preguntó: ¿qué espejo era? El central, le respondí. Me miró serio. Y dijo: no lo mires más. Algunos espejos no muestran tu reflejo. Muestran el lugar al que vas. Esa noche dormí en el asiento del auto, con el espejo tapado con una campera. Desde entonces, cada vez que manejo sola de noche, lo primero que hago es desajustar el retrovisor para que no me muestre nada. Y si por error lo acomodo, cierro los ojos antes de mirar. Porque aprendí que lo que ves puede quedarse con vos. Pasajero de la Ruta 7. No suelo hablar de esto. Y no porque no quiera, sino porque la mayoría de la gente no sabe cómo reaccionar cuando le contás algo que no podés explicar. Algunos se ríen, otros se incomodan. Y algunos, directamente se alejan. Pero esto me pasó. No es un sueño, no es un invento, y todavía lo pienso cada vez que agarro el volante. Me llamo Julián. Trabajo en logística y muchas veces me toca manejar solo entre provincias. He hecho cientos de viajes por todo tipo de rutas, rectas infinitas, curvas de montaña, caminos de ripio. Conozco bien la Ruta Nacional 7. Va de Buenos Aires a Mendoza y cruza zonas tan tranquilas como inquietantes. Es una ruta linda de día, pero de noche se convierte en otra cosa. Era noviembre, hacía calor y tenía que entregar una carga en San Luis. Salí un poco tarde, tipo 20:30, desde Junín. Quería avanzar lo más posible esa noche para dormir en algún pueblo y seguir al otro día. El tramo que más respeto me da es el que va desde Vicuña Maquena hasta Justo Daract. No sé por qué, pero esa parte siempre me da mala espina. Esa noche el camino estaba tranquilo. Poca circulación, sin viento, sin tormenta. Todo en orden. Hasta que lo vi. Un hombre parado al costado de la ruta. Era alto, flaco, de unos 40 y pico. Llevaba una mochila chica y un sombrero medio viejo, como de viajero. Lo raro no fue que estuviera ahí. Lo raro fue que levantó la mano cuando yo pasaba, pero ya me estaba mirando desde antes. Como si supiera que yo iba a aparecer. Frené. No suelo levantar gente, pero esa zona es complicada. A veces no pasa otro vehículo en horas. Y el tipo tenía cara de estar entero, limpio, sin pinta rara. Le abrí la puerta. ¿Hasta dónde vas?, pregunté. Hasta donde puedas llevarme, dijo, con una voz calma, muy clara. Se subió, cerró la puerta, se puso el cinturón. Seguimos viaje. Al principio, todo normal. Silencio. Yo con mi mate frío y la radio bajita. Él mirando por la ventana, como si ya conociera la ruta. No preguntaba nada. No usaba el celular. No se movía. Pasaron unos 15 minutos hasta que habló. ¿Sabías que esta ruta fue trazada sobre un antiguo camino indígena? Me sorprendió. No por la pregunta, sino porque no parecía interesado en charlar hasta ese momento. No sabía, le dije. Dicen que muchas de las rutas actuales siguen líneas viejas. Caminos de paso. De comercio. O de guerra. Algunos creen que eso deja una huella en la tierra. Y que esa huella, a veces, se manifiesta.
No supe qué responder. Pensé que estaba citando alguna leyenda o algo, así que traté de desviar la conversación. ¿Viajas seguido? No mucho. Pero este tramo ya lo conozco. Eso me dejó una sensación rara. Seguimos. El GPS marcaba todo bien. Yo trataba de mantener la concentración, pero algo me pesaba en el pecho. Como si la atmósfera del auto se volviera más densa. A los pocos minutos, el tipo dijo otra cosa. No tomes la curva que viene. Yo frené un poco. ¿Cómo decís? La curva después del cartel de ganado. No la tomes. ¿Por qué? Porque ahí me maté. Ahí sí se me heló la sangre. Lo miré. Seguía con la vista al frente. Tranquilo. Como si acabara de decir que había olvidado el celular en casa. ¿Cómo que te mataste? No respondió. Solo agregó. Fue hace 11 años. Mis hijos nunca supieron dónde quedaron mis restos. Y justo después, señaló por la ventana. Ahí está el cartel. Y sí, estaba. Un cartel amarillo con la silueta de una vaca. Me clavé al freno. El tipo giró la cabeza y me miró por primera vez desde que subió. Sus ojos eran oscuros. No por el color, sino por lo que transmitían. Gracias por el viaje, dijo. Se bajó. Caminó hacia el costado. Yo no podía moverme. No podía ni cerrar la boca. Cuando reaccioné, bajé también. Quería pedirle que me explicara. Que me dijera su nombre. Algo. Pero ya no estaba. Solo había campo abierto. Y un pequeño camino de tierra que se perdía en la oscuridad. Subí al auto. Seguí manejando despacio. Cuando llegué a la curva, bajé la velocidad a casi cero. Y ahí lo vi. Una cruz de madera rota, medio enterrada entre los yuyos. No tenía nombre. Solo decía: Ruta 7. Noviembre. Descansa en paz. Desde entonces, evito ese tramo de noche. Y cada vez que paso por ahí, dejo algo en la cruz. Un mate. Una flor. Una nota. No sé si el tipo era un fantasma, un recuerdo, o algo más. Pero gracias a él, yo no terminé igual. Kilómetro 31. Yo no soy de los que creen en cosas raras. No me valo de fantasmas, brujas, ni cosas del más allá. Pero si estás escuchando esto, es porque al menos querés saber qué me pasó. Y te voy a decir algo, todavía no encuentro una explicación lógica. Y eso es lo que más miedo me da. Me llamo Matías. Tengo 34 años y trabajo con mi camioneta haciendo entregas entre ciudades del interior. No soy trailero, pero manejo mucho. Carreteras largas, pueblos olvidados, caminos que no aparecen ni en Google Maps. Esto me pasó hace 2 años, más o menos en esta misma época. Era una entrega especial, un pedido que debía llevar desde Córdoba hasta un pueblo chico cerca de San Luis. La paga era buena, pero el recorrido me quedaba desviado. No me importó. Necesitaba la plata. Salí cerca de las 5 de la tarde. Calculaba llegar tipo 10, 10:30 como mucho. Todo bien. Ruta vacía, buen clima, poca luz porque ya era otoño, pero nada fuera de lo normal. Hasta que pasé el cartel que decía: Kilómetro 31. No sé por qué lo noté. Había pasado decenas de esos. Pero ese me quedó grabado. Tenía algo raro, la pintura era más vieja que los otros. Descascarada. Y parecía, inclinado, como si alguien lo hubiera intentado arrancar y no pudiera. Seguí manejando. Puse música. La carretera seguía recta, como siempre. Pero sentí algo raro. Como si hubiera pasado por ahí ya. Y a los pocos minutos, otro cartel. Kilómetro 31. Pensé que lo había leído mal. Que quizá el primero decía 30. Pero entonces revisé el GPS. La ubicación no cambiaba. Seguía marcando KM 31. Me dije,
Debe estar mal el GPS, me pasó antes. Lo cerré y seguí. 5, 10 minutos después. Otro cartel. Kilómetro 31. Y ahí sí frené. Apagué el motor. Bajé del auto. No había nada alrededor. Solo campo abierto. Ni luces, ni casas, ni señal. Daba la impresión de que el tiempo no pasaba. Como si hubiera entrado en una burbuja. Me subí otra vez. Quise dar la vuelta, volver por donde vine. Pero al girar, no había camino detrás. No estoy exagerando. Lo juro. El camino por el que venía ya no estaba. Solo había más asfalto adelante. Como si la ruta hubiera cambiado de dirección mientras yo frenaba. Entonces, al fondo, vi luces. Un par de faros acercándose. Me quedé quieto. Era un auto. Un Fiat viejo, color verde musgo. Se detuvo a unos metros. El conductor no bajó. Solo bajó la ventanilla. Me acerqué. Era un tipo de unos 50 años, con gorra de camionero y cara de estar más dormido que despierto. ¿Todo bien?, me preguntó. Estoy perdido. Pasé 3 veces el mismo kilómetro. No sé qué pasa. El tipo me miró y me dijo algo que no me olvido más. ¿El cartel era blanco con letras negras? Asentí. Entonces no pares más. Seguí derecho. Pase lo que pase. Y se fue. Así nomás. Sin más. Me quedé parado, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Me subí a la camioneta y arranqué. Seguí derecho, como dijo el tipo. El camino empezó a volverse más angosto. La línea del asfalto desapareció. El cielo se puso raro. Como si fuera noche cerrada de golpe. Y entonces vi algo. A la derecha del camino, una figura parada. Una mujer. Pelo largo. Vestido blanco. De espaldas. No se movía. No reaccionaba. Pasé despacio. No quise mirar. Pero justo cuando la dejaba atrás, golpeó la ventanilla. Casi pierdo el control del volante. Aceleré como nunca. La camioneta temblaba, pero no frené. Después de un rato, el camino volvió a ensancharse. Volvieron las luces. Volvió la señal del GPS. Y entonces, sin darme cuenta, pasé otro cartel. Kilómetro 32. Lloré. No sé por cuánto tiempo. Pero lloré. Llegué al pueblo de madrugada. Entregué la carga y no dije nada. Pero antes de irme, fui al bar del lugar a tomar un café. Y charlando con el mozo, le conté que me había pasado algo raro en la ruta. No dije qué. Y el tipo me pregunta, ¿no habrá sido por el kilómetro 31? Le pregunté por qué. Y me dijo, hace años que la gente ve cosas ahí. Algunos desaparecen. Otros vuelven pero ya no hablan. Dicen que si ves el cartel más de una vez, ya entraste. Pero si logras ver el 32, podés irte. Desde ese día, nunca más tomé atajos. Nunca más manejé de noche solo. Y si algún día pasas por un cartel que diga KM31, no frenes. No mires atrás. Y recemos para que puedas ver el siguiente. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. Estación cerrada. Esto me pasó en el verano de 2022, durante un viaje con mi novia por el norte del país. Habíamos planeado recorrer varios pueblos, alejarnos un poco de la ciudad, descansar de las pantallas, del ruido, de todo. Teníamos una camioneta, una carpa y tiempo. Todo lo necesario para perderse un poco. Salimos desde Salta hacia Tucumán, por la vieja Ruta 9. Una de esas rutas que ahora muchos evitan porque hay autopistas más rápidas, pero que todavía atraviesan pueblos detenidos en el tiempo, caminos de ripio y montañas que parecen estar respirando.
Esa noche nos agarró la oscuridad más rápido de lo esperado. El sol había caído y todavía estábamos en un tramo sin señal, sin luces, sin más compañía que el sonido del motor y la música baja que salía del estéreo. El tanque de nafta estaba bajando. No al punto de urgencia, pero lo suficiente para que empezáramos a buscar una estación. Recién entonces notamos que hacía rato que no veíamos carteles. Ni pueblos. Ni siquiera un desvío. Deberíamos haber cargado en el último lugar, me dijo ella. Pensé que había otra más adelante, respondí. Error mío. Seguimos un poco más. El camino se hizo más angosto. Las líneas blancas ya no estaban. Solo tierra, asfalto cuarteado y el sonido de los árboles arañando el costado del vehículo. Y de repente, la vimos. Una estación de servicio. Apareció como si siempre hubiera estado ahí, entre la niebla que empezaba a levantarse del suelo. Era antigua. De esas con cartel pintado a mano, sin logotipo. Solo decía: Servicio, nafta, agua, ruta 9. Había un surtidor. Una pequeña cabina. Un cartel de precios desactualizado. Y luces encendidas. Frenamos. La estación estaba sola. No había autos. No había ruido. Pero la puerta del local estaba abierta, como esperando a alguien. Me bajé. Ella se quedó en la camioneta. Caminé hasta el surtidor. No funcionaba. El mango estaba oxidado y no había sonido de bomba. Me acerqué a la cabina, empujé la puerta. Abierta. Adentro, el lugar parecía detenido en otra época. Una radio a válvulas. Estanterías con productos vencidos, aceite, mermelada, cigarrillos de marcas que ya no existen. Todo limpio, pero viejo. Como si alguien lo hubiera conservado así, por costumbre. Detrás del mostrador, un hombre mayor. Sentado. Quieto. Vestía camisa blanca, tiradores y un sombrero de paja. No levantó la vista. Buenas noches, dije, con algo de incomodidad. ¿Tienen carga? El tipo levantó la cabeza lentamente. Me miró con unos ojos apagados, como si hubiera estado dormido mucho tiempo. Cargamos solo hasta las 10, dijo. Después, mejor no. Miré el reloj. Eran las 22:05. Perdón, no vimos ninguna otra abierta. El hombre no respondió. Solo señaló hacia el fondo del local. Si va a quedarse, no salga del auto. Y no abra la puerta, si la ve. No supe qué decir. Pensé que era una amenaza o una broma mal hecha. ¿La ve? Ella. La que camina entre los surtidores. Si la ve, no abra. Sentí un escalofrío. Salí del local sin responder. Me subí al auto. Arranqué. Ella me miró. ¿Todo bien? No hay carga, mentí. Vamos a seguir hasta el próximo pueblo. Apenas salimos de la estación, noté algo. No había más ruta. El camino se había transformado en un sendero de tierra. El GPS no funcionaba. Ni señal, ni mapa. Volví la vista atrás. La estación ya no estaba. Solo campo abierto. Oscuro. Sin luces. ¿Dónde está? Preguntó ella. No respondí. Seguimos. Unos metros más adelante, vimos una figura parada al costado del camino. Una mujer. Vestido blanco. Largo. Cabello suelto. De espaldas. ¿La viste? Preguntó mi novia. Sí, dije. Pero no frené. Pasamos lento. Ella no se movió. No giró. Después de unos minutos, encontramos de nuevo el asfalto. Carteles. Luces. Gente. Y sin darnos cuenta, habíamos vuelto a la ruta principal. Cargamos en una estación común, con gente hablando, niños corriendo, empleados con chaleco fluorescente. Pero al pagar, vi algo en el reflejo del vidrio de la puerta. La estación vieja.
el cartel pintado a mano. Y en uno de los surtidores, la mujer, mirando directamente hacia mí. Desde entonces, cada vez que viajamos, llevamos 2 bidones de combustible. No por precaución, sino porque hay lugares en la ruta que no existen en los mapas. Y si frenas, puede que después no puedas volver a salir. Señales sin ruta. No sé exactamente en qué momento me salí del camino. Y no lo digo como una metáfora. Lo digo literal. No fue una curva cerrada. No fue un desvío que tomé por error. Fue algo distinto. Como si el camino hubiera decidido dejar de llevarme a donde tenía que ir. Mi nombre es Federico. Tengo 41 años. Durante varios años trabajé como repartidor para una empresa de artículos hospitalarios. Viajaba por todo el país, llevando equipamiento, insumos, cajas con etiquetas que no debían abrirse. Nada ilegal, solo cosas sensibles. Siempre de noche. Siempre solo. Esta historia ocurrió en 2021, una noche cualquiera, en una entrega cualquiera. Salí desde Córdoba con destino a La Rioja. Tenía que dejar un paquete en una clínica privada y regresar sin escalas. Ya había hecho ese viaje antes. Ruta 60, después 38. Nada complicado. Todo recto. Pero esa noche, algo cambió. Eran cerca de las 23. El clima estaba seco, despejado. Sin viento. Una de esas noches donde el cielo se ve tan limpio que parece más grande. Tenía música sonando baja y la radio del trabajo apagada. Me gustaba manejar en silencio. Me ayudaba a pensar. Pasé por un pueblo chico que siempre tomaba como referencia, Quilino. A partir de ahí, sabía que tenía 2 horas más de camino, todo derecho. Pero algo no cerraba. Después de media hora de conducción, no volví a ver ningún cartel. Ni de distancia, ni de advertencia, ni de velocidad. Y lo más extraño, el asfalto cambió. Se volvió más rugoso. Con un leve zumbido que se sentía en las ruedas. Al principio no me preocupé. Pensé que era un tramo viejo. Pero luego apareció un cartel que nunca había visto. Ruta 0, km1. Frené. Bajé la velocidad. Miré el GPS. La pantalla estaba en negro. Sin conexión. Sin ubicación. Reinicié el teléfono. Nada. Revisé los datos. Nada. Como si el aparato no supiera dónde estaba. Volví a mirar el cartel. Ruta 0. Esa ruta no existe. No en Argentina. Ni en ninguna parte. Miré por el retrovisor. No había luces detrás. Solo oscuridad. La ruta que dejaba atrás parecía desvanecerse a los pocos metros. Como si la niebla la borrara. Volví a avanzar. Pasaron 10 minutos. Y vi otro cartel. Pero esta vez no estaba fijo al suelo. Era un cartel de esos electrónicos, portátiles, como los que se usan en desvíos por obras. Pero no había luces, ni señales de advertencia. Solo una pantalla negra con letras verdes que decían: continúe con precaución. No desvié la mirada. Sentí un escalofrío. Seguí. A los pocos metros, el camino comenzó a curvarse, pero no como una curva normal. Era más, en espiral. Lenta. Como si el camino se enroscara sobre sí mismo. Y ahí apareció el segundo cartel digital. No estás solo. Frené en seco. Miré alrededor. Nada. Campo ralo. Oscuridad. Unos árboles retorcidos en la distancia. Y silencio. Un silencio absoluto. Toqué el claxon. Ningún sonido. Encendí y apagué las luces. Nada se reflejaba. Era como si el entorno absorbiera todo lo que yo hacía. Seguí avanzando. No tenía otra opción. A los pocos minutos, vi algo más adelante. Un auto detenido al costado del camino. Las balizas encendidas. Frené. Me acerqué despacio.
Era un sedán gris, antiguo. Las ventanas oscuras. No se veía nada dentro. Bajé del auto. Caminé con la linterna. Golpeé la ventana del conductor. Nada. Entonces vi el cartel al lado del auto. Una estructura metálica con letras grabadas en chapa. Decía: no es un vehículo abandonado. Es un recuerdo. Siga su ruta. Me alejé sin mirar atrás. Subí al vehículo sin entender si lo que estaba viendo era real o si me estaba deshidratando, alucinando, entrando en un episodio psicótico. Todo parecía posible menos una explicación lógica. A los pocos minutos, la ruta se volvió recta otra vez. Pero no era la misma. No había banquinas. No había señalización. Solo una cinta de asfalto perfecta, negra como carbón, sin grietas, que se perdía en una bruma blanca. Y en esa bruma, más adelante, apareció una figura. Una persona caminando por el medio de la ruta. Frené en seco. Era una mujer, de espaldas. Vestido largo, pelo suelto. Caminaba lento, sin girar, como si estuviera dormida de pie. Toqué bocina. Nada. Me acerqué despacio, con el motor apenas encendido. La pasé por el costado, evitando mirarla directamente. Y cuando la dejaba atrás, el tablero del auto se apagó. Todo. Velocímetro, radio, luces. Solo el motor seguía encendido, como si algo más lo estuviera alimentando. Me forcé a seguir. Entonces apareció otro cartel, en una curva leve. Usted ya pasó por aquí. Y después, otro. No existe el regreso. Y otro. No siga. Pero seguí. Porque el miedo era más grande que la lógica. Pasé más figuras. Paradas al costado del camino. Todas inmóviles. Algunas con el rostro cubierto. Otras, con el rostro igual al mío. Y en ese momento, lo entendí. Ese camino no era una carretera. Era un lugar. Un espacio entre espacios. Donde uno va cuando se pierde, pero no geográficamente, sino existencialmente. No podía parar. Porque si paraba, sentía que me iba a quedar ahí para siempre. Y entonces, al fondo, vi una luz. Pequeña. Débil. Una caseta de peaje. Vacía. El cartel colgaba torcido. Solo decía: vuelta a la ruta. Pasé despacio. La luz se apagó. Y, de golpe, la radio volvió. Una canción vieja. Una voz conocida. Miré el reloj. Eran las 2:17 de la madrugada. Habían pasado casi 4 horas. Y el GPS me marcaba exactamente donde había comenzado el desvío. Antes de Quilino. Antes de todo. Como si el camino no hubiese existido. Como si me hubiese doblado el tiempo. Estaba de nuevo en la ruta 60. Y el cartel frente a mí decía: bienvenido a Quilino. Nunca conté esto oficialmente. Nunca lo reporté. Pero desde ese día, antes de cada viaje, pongo el GPS con una segunda app. Una que no dependa de red. Y en la guantera, llevo un mapa de papel. Por si alguna vez, la ruta vuelve a decidir que no tengo que llegar a destino. Porque hay señales que no llevan a ningún lugar. Y caminos que solo existen para atraparte. Si todavía estás ahí, gracias. No muchos logran llegar al final. Deja tu like si alguna historia te tocó más de lo que esperabas. Y si querés seguir adentrándote en lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, si viviste algo que nadie te cree, pero que aún te persigue, podés contarlo. La dirección está en la descripción. Esto es Horror Code. Nos volveremos a encontrar, cuando menos lo esperes.